Buenas tardes. Hoy los contacto en relación al tema de cobro de deudas supuestas o reales derivadas de las relaciones de consumo. Motiva este video la reciente lectura de un artículo periodístico en el cual se daban determinadas sugerencias de cómo proceder frente al intento de cobro de deudas. Los consejos que daban en dicha nota son desaconsejables y motivan este pequeño video, como les estaba comentando, a fines de aclarar cuáles son los derechos que tiene el consumidor frente a un reclamo de deudas, repito, sean reales o no, cuáles son las herramientas de que dispone y en qué momento, sobre todo, utilizarlas. Esto es de sumo interés para la prevención de daños. El nuevo ordenamiento jurídico se enfoca no ya en el daño acaecido, sino en la prevención. Y en este sentido legisla nuestro actual Código Civil. Yendo a los derechos, entrando de lleno en el tema de los derechos que corresponden al consumidor en toda relación de consumo y más allá de su carácter de deudor o no, está el derecho al trato digno. Y en base a él, tanto la Constitución Nacional como la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo bis, así como toda la otra normativa que se deriva de estos cuerpos legales, establecen las modalidades que se pueden utilizar para el intento de cobro de deudas. Y también se establecen aquellas prácticas que se consideran ilegales o atentatorias del derecho al trato equitativo y digno. Por eso, frente al acoso o al hostigamiento, lo primero que se debe hacer es concurrir a un abogado. Eso tiene dos ventajas. La primera, poner un freno al hostigamiento y a la afectación extrapatrimonial que produce el acoso. Y la segunda, marcar el comienzo de la prevención de los daños económicos, que es el segundo grupo de derechos que tiene el consumidor. No solamente el trato digno, sino también la protección de sus intereses económicos, porque muchas veces en los reclamos de deudas se incluyen conceptos que no corresponden y que es conveniente hacer revisar previo a la llegada a un juicio. Esta nota periodística que con tanta irresponsabilidad daba consejos legales y que les estoy comentando, sugería ir a los abogados cuando llegara una notificación judicial, porque los plazos procesales son exiguos, decía. Cierto es que son exiguos, pero el momento de la consulta no debe ser cuando llega una cédula judicial. Eso es absolutamente desaconsejable. Pone en riesgo la llegada a tiempo para la defensa de sus derechos y además priva de todo lo anterior que hablábamos recién, que era poner un corte antes de tener un conflicto judicial y reencauzar la relación en lo que correspondiera y en su justo término. Desde otro ángulo, también el artículo hablaba de acudir a una asociación de consumidores o a un abogado a sabiendas, decía la propia nota, de lo desagradable que es. Desagradable es leer este tipo de opiniones. La abogacía preventiva no es o no debiera ser entendida como un disvalor o como algo desagradable, sino todo lo contrario. Es el camino hacia la construcción de una sociedad menos conflictiva. Y en este sentido, me pareció importante remarcar la importancia de la abogacía preventiva, contrarrestar esta idea nefasta transmitida por este medio irresponsable y alentar a las personas a que en sus actos de consumo, antes de firmar o antes de sufrir situaciones vejatorias de acoso, de hostigamiento, de persecución por deudas reales o ficticias, acudan a los profesionales del derecho para prevenir sus daños y proteger su economía.